Buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Gracias damos a Hachén un día más porque ha tenido de nosotros misericordia y piedad y nos permite un día más podernos reunir a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra del Señor. Comenzamos la semana pasada haciéndonos una pregunta, estudiando la biografía de Salomón, su vida, sus hechos, y a través de esa biografía y los hechos de Salomón nos surge una pregunta que es ¿por qué Salomón llegó a ser un gran idólatra? ¿Ya? Si él al comienzo de su reinado, al comienzo de su gobierno en Israel, Dios le da la oportunidad que le pida lo que él desee para gobernar y él le pide sabiamente que le dé un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo y que le dé sabiduría, ¿no es cierto?, para gobernar en su reino. Y esto agradó al Señor, le concede, ¿no es cierto?, un corazón entendido, un corazón sabio. Y de ahí nos surge entonces la pregunta, ¿cómo es que siendo un hombre sabio, así como está relatado en la palabra del Señor, también lo está relatado en los libros de historia, ya también lo confirma la arqueología, donde su palacio, donde su reino, donde sus jardines y todas las obras, toda la creación que él logró hacer, se dice que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y viendo toda la grandeza, toda la sabiduría, toda la inteligencia de Salomón, uno no logra entender y comprender cómo es que llegó a ser una persona tan idólatra. Y eso es lo que estamos descubriendo a través de la palabra del Señor, que fue lo que lo llevó a ser una persona tan idólatra dentro de Israel y también un mal gobernante, ya como lo vamos a ver el día de hoy. Veíamos, ¿no es cierto?, la semana pasada que la mayor parte de su relato, de su reinado, está en Primera de Reyes, pero dentro de los escritos que hizo Salomón, como por ejemplo el libro de Eclesiastes, él también allí menciona, él mismo menciona parte de su grandeza, de su soberbia y también de sus reflexiones ya en el tiempo final de su vida, podríamos decir. Se cree que el libro de Eclesiastes lo escribió Salomón eh, alrededor de 5 años antes de su muerte, ¿ya? Así que se podría decir que fueron en los últimos años de su vida que Salomón probablemente escribió el libro de Eclesiastes, ya en su vejez, ¿ya? Y él hace muchas reflexiones y también nos relata mucha luz y nos da mucha información el libro de Eclesiastes con respecto al reinado, a la vida y obra de Salomón, que es la que vamos a comenzar viendo el día de hoy en el libro de Eclesiastes capítulo 1, y después vamos a volver a Primera de Reyes capítulo 11 donde quedamos la semana pasada, ¿ya? Esperamos terminar hoy con este tema. Entonces lo primero que vamos a ver es en el libro de Eclesiastes capítulo 1 versículo 16, donde Salomón hace la siguiente declaración y dice: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Esa es una de las declaraciones que hace Salomón en el libro de Eclesiastes, ¿ya? Y ahí uno puede ver el nivel de orgullo y de arrogancia que Salomón tenía en su corazón y que llegó a tener, ¿ya? Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí que yo me he engrandecido
y he recibido sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Eso, ¿no es cierto?, no se puede discutir. Está en los libros de historia, está en la palabra del Señor, y también, como les decía, está la arqueología, donde sí se puede comprobar de que Salomón llegó a ser una persona muy poderosa en este mundo, ¿ya? Eh, Eso no se puede discutir de ninguna manera. Definitivamente Salomón llegó a ser una persona sabia, llegó a hacer grandes construcciones, ¿ya? Fue un gran diplomático, fue un gran economista, fue un gran, una gran persona, tuvo una persona que tuvo mucha ciencia, ¿ya? Él mismo relata, ¿no es cierto?, en el libro de Eclesiastes que eh, fue una persona entendida en muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, en gran parte de la naturaleza, en los árboles, en las flores, ya entendió mucho de eso, ya. Por eso él, ¿no es cierto?, dice en el libro de Eclesiastes que hizo grandes jardines, como lo vamos a leer ahora, por ejemplo, en el libro de Eclesiastes capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Él también menciona, ¿no es cierto?, gran parte de lo que él logró hacer en su reinado. Dice, por ejemplo, en Eclesiastes 2:4 en adelante, dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los de deleite de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo la sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Eso es lo que Salomón, por ejemplo, menciona aquí en Eclesiastes 2, versículo 4 al 10, y ustedes pueden ver las declaraciones que hace Salomón, declaraciones tomadas desde su propia sabiduría, desde su propio conocimiento, desde su propio orgullo, ¿ya? Él hace mención de su grandeza que él tuvo, de todo lo que construyó, de los grandes jardines, ¿ya? Y no estamos hablando de un jardín común y corriente, estamos hablando de parques que él se hizo, ¿ya? Que tienen que haber sido, por los demás, muy, muy preciosos, ¿ya? Y habla de su grandeza, que se amontonó oro, plata para él, ¿ya? De cosas preciadas que le traían los reyes de otras naciones cuando le venían a visitar, cuando venían para oír su sabiduría, su inteligencia, para ver su inteligencia, para ver sus obras que él había hecho, para ver las construcciones que Salomón había hecho, que eran admirables. Entonces venían a visitar a Salomón muchos reyes, ya muchos gobernantes, ya y entre sus visitas, por supuesto, le traían regalos a Salomón, y él dice que amontonó todo este tipo de riqueza para él, ya. También Salomón hace unas declaraciones, ¿no es cierto? Ya vamos a dejar por ahora aquí el libro de Eclesiastes y vamos a volver al libro Primera de Reyes, donde quedamos la semana pasada, ¿no es cierto? Donde estábamos viendo la idolatría de Salomón,
donde se menciona, ¿no es cierto?, que él tuvo alrededor de 1000 esposas, 700 de ellas eran de naciones extranjeras, ya la mayor parte de las mujeres que tuvo fueron extranjeras, ya de pueblos paganos y de pueblos. Cada una de estas mujeres tenía su dios, tenía su idolatría, y a Salomón no le importó eso, ¿no es cierto? Y las trae a su reinado, las trae a su palacio, ¿ya? Y ese relato, ¿no es cierto?, lo comenzamos a ver la semana pasada en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, donde vamos a leerlo el día de hoy, ¿ya? Estamos analizando la biografía, la vida y los sellos de Salomón, ya, para llegar a entender por qué llegó a ser un gran idólatra, si fue una de las personas más sabias que ha pisado este planeta. Dice en Primera de Reyes 11, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os alleguéis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, es decir, princesas de, podríamos decir, de la alta sociedad de aquel entonces, de todas las naciones que podrían existir en ese momento, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Ya, es decir, aquí está diciendo, ¿no es cierto?, en el libro Primera de Reyes, que definitivamente ya una vez que Salomón empezó a entrar en edad, las mujeres lograron doblar su corazón y llevarlo, ¿no es cierto?, a la idolatría, ya, y al paganismo completamente. Sigamos leyendo en el versículo 5, dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Maloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Ya? Esta idolatría que hizo Salomón fue tan grave porque a uno de estos dioses, el dios Moloch, los sacrificios que hacían a este dios eran sacrificios humanos, ¿ya? Y Salomón hizo eso. Entonces la idolatría de Salomón fue extremadamente grande, grave, y definitivamente, ¿no es cierto?, Salomón fue una persona que perdió, podríamos decir, el sentido de la vida y no la respetó. Ofendió a Dios, digamos, en gran manera, porque gran parte de los sacrificios que hacían estas mujeres al dios Moloch eran sacrificios principalmente de niños, donde los quemaban vivos, donde se había inventado una especie de, como un toro, como un animal hecho de metal, creo que era de bronce, y este animal tenía una compuerta, ¿no es cierto?, por decirlo así, en el estómago de esta imagen que habían hecho. Tenía una compuerta donde metían a un niño dentro amarrado de pies y manos, cerraban esa compuerta y luego le prendían fuego por debajo
cuando se empezaba a calentar el vientre de ese animal hecho de metal, imagínese, todo ese fierro se calentaba y ese niño empezaba a gritos adentro, y eso era uno de los sacrificios que hacían estas mujeres al dios Moloch, donde Salomón participaba de ello. Entonces uno no logra entender cómo una persona que adquirió sabiduría llegó a ese extremo. Ya una de las personas que llegó a ser más sabia en este mundo llegó a ese extremo, y eso es lo que veíamos la semana pasada y nos preguntábamos, ¿acaso la sabiduría no nos sirve, no nos cuida, no nos protege de hacer estas cosas que son abominables, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor? Y eso es lo que estamos analizando y eso es lo que vamos a llegar a ver, ¿no es cierto?, al final de este tema. Ok, ¿qué más pasa con Salomón, aparte de ser todo esta idolatría que él hace? En el versículo 10 del capítulo 11 de Primera de Reyes, vamos a leer, dice, y había del versículo 9, dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada, que Jehová se le había aparecido 2 veces a Salomón. La primera vez fue cuando tuvo el sueño ese, ¿no es cierto?, donde él le pide sabiduría a Dios. ¿Ya? Y Dios se enoja con él entonces y le habla mandando acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Ese es el castigo que Dios le da a Salomón y le dice, tu reino va a ser deshecho, ¿no es cierto? Tu reino va a ser separado, ¿ya? Pero por amor a David, David ya estaba muerto, ya llevaba años, ¿no es cierto?, en la tumba, pero aún Dios le dice, por amor a David no lo voy a hacer mientras tú vivas. Cuando tú mueras y tu hijo tome tu lugar en el reino, entonces yo voy a dividir el reino. Ese va a ser el castigo, ¿ya? Bueno, y ahí nace, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos, tanto Israel como también el reinado de Judá, o el reino del sur y el reino del norte, como se le menciona también. Ya, ese es el castigo que Dios le da a Salomón por haber caído en la idolatría, por no haber reaccionado, por no haber escuchado y haber hecho caso a los estatutos que Jehová Dios le había mandado. ¿Ya? Recuerdan ustedes que antes de tomar el reino, Salomón, David, su padre, le había dado el consejo, un consejo de un rey sabio, de un rey que realmente fue inteligente, como lo fue David, su padre. Y el consejo que le da David, ¿no es cierto?, a Salomón fue que él nunca se apartara de los estatutos, que anduviera en los preceptos de Dios para que le fuera bien. Pues ese consejo Salomón no lo consideró y no lo tomó dentro de su reinado ni en su vida. ¿Ya? Vamos a seguir viendo entonces. Vamos a volver al libro de Eclesiastés para analizar entonces la vida de Salomón un poco más. Ya lo último que vamos a estar viendo antes de ver la muerte de Salomón. Una de las cosas que menciona Salomón aquí en el libro de Eclesiastés ya es en el capítulo 7, versículo 23. Ya decíamos, ¿no es cierto?, que aquí ya estaba anciano Salomón cuando escribe el libro de Eclesiastés, y Salomón hace muchas reflexiones, pero reflexiones
no tomadas desde la Torá ni de la palabra del Señor, sino que reflexiones que hace cualquier hombre común y corriente al final de sus días, ¿no es cierto?, basado en lo que vio, en los hechos, en su sabiduría, en su inteligencia, donde él trata de reflexionar, ya, pese a que a Salomón tenía conocimiento de Jehová, pese a que a Salomón en algún momento había escuchado hablar de la palabra de Jehová, de la Torá, de parte de su padre, los consejos de su padre David, algo tenía en su corazón y desde lo poco que tenía, digamos, trata al final de sus días, tratar de reflexionar. Y él dice lo siguiente, por ejemplo, en Eclesiastes 7, versículo 23, él menciona y dice: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Esta es una declaración que hace Salomón y al final de sus días él entiende que en realidad todo lo que hizo lo hizo desde la sabiduría, de la inteligencia, pero él da a entender que al final de sus días se da cuenta que realmente la sabiduría se alejó de él y no gobernó con sabiduría, sino que gobernó con conocimiento, que es distinto. El tener conocimiento de cosas y lograr hacer muchas cosas, la sabiduría es algo muy distinto, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y de ese temor Salomón se alejó y llegó a ser un gran idólatra, ¿ya? Y él en su final de sus días se da cuenta que en realidad gran parte de su gobierno, gran parte de su reinado y todo lo que hizo, lo hizo con conocimiento y no con sabiduría. Y él dice, siento que la sabiduría se alejó de mí, pero no es así. Él se alejó de la sabiduría. La sabiduría no los deja. La sabiduría tiene un principio y ese principio es el temor de Jehová. Y ese temor de Jehová no se aleja de nosotros, sino que somos nosotros mismos que nos alejamos del temor de Jehová y por supuesto caímos en cosas que no corresponden, como las que cayó Salomón. Esta es una de las reflexiones que hace Salomón, que es muy linda, ¿no es cierto?, el saber que él se haya dado cuenta que realmente él siente que la sabiduría se alejó de él, pero no reconoce que fue él quien se alejó de la sabiduría. Y en su última reflexión que Salomón hace, por ejemplo, en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 y 14, él menciona, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, todo lo que el hombre tiene que hacer cuando viene a este mundo, todo lo que el hombre debería hacer y no alejarse de eso, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es lo único dentro de esta reflexión que Salomón hace al final de sus días, es la reflexión más importante. Él dice, de todo el discurso, de todo lo que yo hablé, de todo lo que yo adquirí, de todo lo que yo hice, de todo lo que yo pude haber alcanzado en la vida, lo más importante era el temer a Dios y guardar sus mandamientos, y eso no lo hice. Es lo que está diciendo Salomón. Dice, porque esto es todo del hombre, es decir, todo lo que el hombre debería hacer, lo que el hombre debiera necesitar en la vida cuando viene a este mundo, es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque lo demás, para vivir, para subsistir, proviene de Dios, de sus añadiduras. Como lo dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto? Que lo demás viene por añadidura, ¿ya? Él es el quien te sustenta, Él es el que te mantiene, Él es el que te da la vida, Él es el que te da la salud, ¿ya? Si anduviésemos nosotros en el temor de Jehová y en sus estatutos y en sus mandamientos y en sus preceptos, no necesitaríamos nada más. También en el versículo 14 reflexiona Salomón y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, Salomón al final de sus días se da cuenta que en realidad va, ¿no es cierto?, camino a la muerte
y logra entender dentro de su vagancia, dentro de su poca luz que le quedaba en el conocimiento, logra entender que en realidad todo lo que había hecho no le servía, todo lo que había acumulado no le alcanzaba para la salvación, todo lo que él había adquirido en realidad era vanidad en la vida, en este mundo, ¿ya? Y ahora se da cuenta, ¿no es cierto?, que debería haber hecho cosas buenas y no lo que realmente él logró hacer, que fue idolatría y un mal rey con su propia nación, ¿ya? Y él da a entender y da este consejo, es decir, todo lo que el hombre necesita es temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque al final de los días, cuando él muera, Dios va a traer a juicio todo lo que uno hizo en la vida, todas sus obras, sean buenas o sean malas. ¿Ya? Volvamos a Primera de Reyes, donde vamos a analizar ya la última parte de la vida de Salomón. Ya vamos a analizar la muerte de Salomón. En el capítulo 11, en el versículo 41, dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboán, su hijo. Eso es lo que pasa con Salomón hasta el día de su muerte, ¿ya? Bien, pero la pregunta que nos hemos hecho, ¿no es cierto?, durante esta semana, ¿por qué Salomón fue idólatra? Y eso es lo que vamos a ver ahora en la parte final ya de este tema, que fue por qué Salomón llegó a ser un gran idólatra. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que pasa es que después de la muerte de Salomón se descubren otras cosas, ¿ya? Y esas cosas son las que nos hacen entender por qué Salomón llegó a ser un idólatra. Por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 12, cuando ya su hijo toma el gobierno, su hijo Roboán, toma el estrado, ¿no es cierto?, se empiezan a descubrir algunas cosas. Por ejemplo, dice en el capítulo 12 de Primera de Reyes, verso 1 en adelante, dice: Roboán fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, es decir, al hijo de Salomón. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey de Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, es decir, al hijo de Salomón, el que iba a sentarse en el trono. Todo el pueblo le habló. Y mire lo que le dice el pueblo a este nuevo rey, al hijo de Salomón. Le dice: tu padre, es decir, Salomón, tu padre, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Esta es la petición que le hace el pueblo de Israel al nuevo rey, es decir, al hijo de Salomón, que se estaba sentando en el reino, y le piden: tu padre fue una persona mala, nos puso un yugo pesado, es decir, nos cobró impuestos, nos sacó el jugo, nos exprimió, ¿ya?, para amontonar riquezas para él, ¿ya?, pero no las compartió con el pueblo. Fue una persona egoísta, fue una persona malvada, ¿ya? Le construyó altares y dioses a sus mujeres paganas, pero al pueblo no le daba nada. Y ellos le hacen esta petición a su hijo: no seas como tu padre y aliviánanos y sácalos un poco de peso de encima, ¿ya? Le hacen esta petición al nuevo rey, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el nuevo rey? El nuevo rey, en vez de consultar a los ancianos, apoyarse en la gente madura, en buenos consejos,
el nuevo rey lo que hace es apoyarse en sus amigos con los que él se había criado, con los que había jugado en los parques, en los jardines que había hecho Salomón, ¿ya? A estos jóvenes le pide consejo para qué hacer con la petición que le estaba haciendo el pueblo. Y mire lo que resuelven estos jóvenes y la respuesta que le da este nuevo rey al pueblo a la petición que le había hecho. En el capítulo 12 de Primera de Reyes, en el versículo 14, le responde el nuevo rey, le dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Ya? Esta es la respuesta del hijo de Salomón. Mi padre les puso un yugo pesado, pues yo lo voy a endurecer más. Mi padre lo castigó con látigo, yo lo voy a castigar con escorpiones. Es decir, voy a ser más duro que mi padre con ustedes. Imagínense la maldad que había en estos reyes. Es decir, el hijo de Salomón había visto gobernar a su padre y él dijo, yo voy a ser más duro que como fue mi padre. Salomón fue un mal rey, un pésimo rey con Israel. Claro, gobernó, fue inteligente, tuvo sabiduría, pero todo lo que él logró, lo logró para él mismo, como lo menciona en el libro de Eclesiastes, pero no para gobernar con equidad, con justicia al pueblo de Israel. ¿Ya? Eso es lo que hizo Salomón, verdaderamente fue un rey pésimo. ¿Ya? Y esto se descubre después de su muerte, ¿no es cierto? Nos dan estos datos de cómo fue Salomón y cómo era el rey que venía, es decir, el sucesor de Salomón, que era hijo de Salomón. ¿Ya? Eso ocurre. Y por supuesto el reino se divide, ¿no es cierto? Esa historia ya la conocemos, ¿ya? Y empiezan a venir otras series de reyes, ¿no es cierto? De injusticia y cada vez más, ¿ya? Y todo esto para y se descubren más cosas en el reino de Josías. En Segunda de Reyes, ¿ya? Vamos a ir ahora al libro de Segunda de Reyes, al capítulo 22, ¿ya? Cuando llega Josías al reino, tal vez usted ha oído hablar de este niño de 8 años que llega a tomar el reinado en Israel, ¿no es cierto? En Judá, en este caso, llega a tomar este reinado y un niño de 8 años, ¿ya? Pero cuando ya él tenía alrededor de 18 años, él manda a uno de sus siervos, a un escriba, lo envía al templo para que vaya ante el sumo sacerdote que estaba a cargo del templo. Manda a su siervo Safán, ¿ya? Este relato lo van a ver ustedes en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Yo voy a leer algunos versículos. Le estoy contando un poquito la historia para que la entendamos. Entonces, este rey Josías manda a su criado, al escriba Safán, al templo que había hecho Salomón, que estaba ya en mal estado para ese tiempo, lo estaban reparando, y él manda con un mensaje a su siervo, ¿no es cierto?, que vaya donde el sumo sacerdote, y el mensaje era que el sacerdote tomara la plata, las ofrendas que llevaba el pueblo comúnmente al templo, tomara ese dinero, se la diera a las personas que estaban en la reparación del templo. El templo estaba en reparación, habían cosas que ya estaban malas, había que repararlas, grietas se mencionan aquí, muchas grietas, y que tome este dinero el sumo sacerdote y se la dé a los que están encargados de la reparación del templo, que no les pida cuenta, porque las personas que están trabajando en el templo son personas honradas, es decir, que no le pida boleta, que no le pida factura o algún sistema que en ese tiempo había para controlar o dar cuenta con respecto al dinero. ¿Ya? Cuando va
este siervo de Josías al templo a darle este recado al sacerdote. El sacerdote le dice: encontré un libro empolvado, ¿no es cierto?, botado, oculto, donde estaban haciendo reparaciones. Por ahí en alguna parte estaba el libro ya abandonado, y él encuentra un libro, y ese relato está en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, en el versículo 28. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Ya? He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Es decir, el sumo sacerdote le dio el libro al siervo que había mandado el rey Josías, ¿ya? Y dice que que Safán, el siervo del rey, leyó el libro, ¿ya? Dice: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Ya vuelve Safán, ¿no es cierto?, ante el rey, y le empieza a dar cuenta de su mandato, de su comisión que le había mandado el rey. Y mientras le da cuenta, le dice lo siguiente: asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Ya? Es decir, Safán llevó el libro hasta el palacio del rey, le da cuenta de lo que el rey le había mandado, que el dinero ya se había entregado a las personas que estaban encargados de reparar el templo, y le dice, ¿no es cierto?, el sacerdote me entregó un libro que encontró, ¿ya? Y lo leyó, y leyó el libro de la ley delante del rey. ¿Qué pasa cuando le lee el libro Safán al rey? Pasa lo siguiente, dice: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, al Acbor, hijo de Micasías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto vuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Mire lo que está diciendo Josías, ¿ya? Cuando encontraron el libro y lo leyeron, se dieron cuenta y entendieron que sus padres, es decir, Salomón, Roboán y los otros reyes que habían venido antes de él, nunca leyeron el libro de la ley, nunca lo tomaron en cuenta, sino que lo escondieron en la casa del templo, lo dejaron abandonado, y solo ese libro lo encontraron por ahí en algún rincón. Cuando empezaron a hacerle mantención, reparación al templo, encontraron ese libro escondido. Y aquí nos da luz y nos relata, ¿no es cierto?, que Salomón nunca leyó el libro de la ley, sino que lo escondió. Y los otros reyes que vinieron después de él tampoco lo leyeron. Y ahora Josías se da cuenta y dice: nuestros padres pecaron, cometieron el gran error, no consideraron el libro de la ley, ¿ya? Y dentro del libro de la ley habían maldiciones, es decir, si ustedes no hacen esto, les va a ir mal, estas son las consecuencias que van a venir. Y ahora el rey Josías se da cuenta que esas maldiciones van a venir contra ellos porque no habían hecho lo correcto, porque ellos no tenían el libro de la ley. Imagínense que ellos no tenían idea de que estaba el libro de la ley. Por primera vez el rey Josías está escuchando, está oyendo las palabras que decían este libro de la ley, ¿ya?
¿Qué es lo que hace el rey? Entonces fueron al sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Saías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tibba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Ya? Eso es lo que hace el rey, es decir, manda a una comitiva, ante una sacerdotisa, una profetisa, ante una profetisa, para que le consulte a Jehová, ¿ya? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Judá? ¿Ya? Y esto es lo que le declara la profetisa, es decir, todo el mal que está escrito, todo lo que se ha dicho en este libro va a venir contra Judá, porque quemaron incienso, quemaron holocausto, quemaron personas vivas, ¿no es cierto? Lo que hizo Salomón ante ídolos, ante dioses ajenos, se encendió la ira y todo este castigo va a venir a ustedes, ¿ya? Eso le dice la profetisa, ¿no es cierto? Dice, pero mira lo que dice la profetisa también, que es importante, dice: más al rey de Judá que os envió, es decir, a Josías, para que preguntase a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se estremeció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Mire qué maravilla es lo que ocurre aquí en este hecho, digamos, porque la profetisa le dice, ¿no es cierto?, todos estos mal van a venir ante ti, pero mira lo que dice Jehová también con respecto a ti, ¿ya? Por cuanto cuando tú oíste, es decir, cuando Safán leyó el libro ante el rey Josías, ¿no es cierto?, se humilló, se arrepintió, lloró, dice que su corazón se enterneció, se puso tierno, ya, porque él nunca había oído la ley, pero al oírla le provocó esta sensación de arrepentimiento, de lloro, de angustia, de vergüenza, porque no sabía lo que ellos hacían y sus padres no lo sabían, porque habían escondido el libro de la ley, ya lo habían puesto oculto, ya. Entonces Jehová dice: por cuanto tú te humillaste, te rasgaste tu vestido, te arrepentiste, yo también voy a oír ahora tu oración, voy a oír tu ruego. ¿Y qué le dice Jehová? Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traiga sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Esa es la respuesta que le da Dios. Todo este mal que yo voy a traer, tus ojos no lo verán, le dijo a Josías, por cuanto tú te humillaste, tu corazón se enterneció cuando oíste la ley, te arrepentiste ante mí. Por lo tanto, todo el mal que yo voy a traer, tus ojos no lo verán. Es decir, mientras tú vivas, yo el mal lo voy a retener y no vendrá. No hasta que tú mueras. Eso es lo que Dios hace con el rey Josías, ¿ya? Y le dice: mientras tú reines, estarás en paz. Ni un mal verán tus ojos, ¿ya? Mire qué maravilla. Ya. Veamos entonces, ya vimos, ¿no es cierto?, que Salomón escondió este libro, nunca lo leyó, nunca lo consideró en su reino, ¿ya? Así que se olvidó de los estatutos, de los preceptos y de los mandamientos de Dios. Y se olvidó de algo muy importante,
porque vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 17, ya con esto terminamos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Esto ocurre cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, cuando Dios lo sacó de Egipto, ¿no es cierto? Lo pasó por el desierto, todo eso. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés, ¿no es cierto?, le da la última recomendación antes de Moisés ya morir. Le da una de las recomendaciones y le dice lo siguiente. En aquel entonces el pueblo de Israel no tenía rey. Recuerden ustedes que andaban por el desierto, no existía rey, ¿ya? Pero Moisés, ¿no es cierto?, les da a entender, dice, lo más probable es que cuando ustedes estén en la tierra prometida se les ocurra la brillante idea de levantar rey sobre Israel, ¿ya? Y le da el siguiente consejo, Moisés. Deuteronomio 17:14 le dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí y como todas las naciones que están en mis alrededores. Eso le está diciendo Moisés. Es probable que a ustedes se les ocurra tener un rey, ¿ya? Y quieran tener un rey como todas las otras naciones que están alrededor de ustedes, ¿ya? Si eso ocurre, le dice Moisés en el versículo 15, hagan lo siguiente, dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre sus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Es decir, para que sea rey, tiene que ser uno de los judíos, uno de los israelitas. No puede ser un extranjero. Pero él no aumentará para sí caballos. Mire, vea la lista que aquí Moisés le dice. El rey tiene que hacer estas cosas. No tiene que aumentar para él caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto, no hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Es exactamente lo que lo que Salomón hizo. Apenas se casó, lo primero que hizo fue buscar una mujer egipcia, hacer pacto con los egipcios, comprarle caballos a los egipcios, comprarle carros a los egipcios, ¿ya? Todo lo contrario a lo que estaba escrito en la ley que un rey no debía hacer. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? 1000 mujeres, 700 de ellas extranjeras. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué le llamó en Eclesiastes? Amontoné para mí oro y plata. Todo lo contrario a lo que estaba escrito en la ley, a lo que estaba escrito lo que no debía hacer un rey. ¿Se da cuenta? Dice, en el versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, es decir, escribirá para él, el rey debía escribir para él, un libro, una copia de esta ley, es decir, el que se sentara en el trono tenía que tomar para él, escribir un libro, una copia del libro de la ley de Dios, de los estatutos, de los preceptos de Dios, para él, ¿ya? Dice, tiene que escribirla del original, de los rollos originales, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, ¿ya? Y lo tendrá consigo, es decir, el rey tenía que tener ese libro, esa copia que se iba a hacer del original, tenerla con él siempre, tenía que tenerla ahí, al ladito de él, dice, y la tendrá consigo, y la leerá en todos los días de su vida. Mire qué importante. Es decir, el rey, una vez que se hiciera la copia, tenía que leer el libro todos los días. Todos los días tenía que leer el libro de la ley, ¿ya? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos,
ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece toda esta información que tenemos hoy día? ¿Ya? Para poder entender por qué Salomón llegó a ser un gran idólatra. Hoy tenemos la respuesta. ¿Por qué Salomón llegó a ser un gran idólatra? Porque simplemente no hizo lo que estaba escrito, lo que Moisés había mandado, que cuando un rey se sentara en el trono tenía que hacerse una copia de la ley de Dios, leerla todos los días, y esa ley que iba a leer todos los días lo iba a proteger de amontonar dinero para él, de ser un mal gobernante, lo iba a proteger de no ser un idólatra, lo iba a ayudar para que él aprendiera a temer a Jehová. No se olvide de eso, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese él lo abandonó porque no hizo la copia de la ley, sino que tomó los rollos y los escondió en la casa de Dios. Nunca los leyó, nunca se hizo una copia. ¿Ya? Es decir, consideró la ley de Dios como nada y le dio grandeza a la sabiduría, al saber, a la inteligencia. Pero la sabiduría, como él dice, se alejó de mí y gobernó con conocimiento y no con sabiduría, que es muy distinto. Y esa es la verdadera razón por qué Salomón llegó a ser un idólatra, porque no leyó los estatutos de Dios, porque no los consideró y no lo apartó. ¿Ya? Imagínese todos los beneficios que traía la ley de Dios para su vida, para su alma, para su vejez, porque en su vejez él se da cuenta y dice en el libro de Eclesiastes 12, ¿no es cierto?, ya en los últimos versículos, porque todo lo que el hombre tiene que hacer es temer a su Dios y guardar sus mandamientos, justo lo que él había abandonado, es decir, lo más preciado que él tenía para gobernar era la ley de Dios, pero él encontró que era mejor la sabiduría, y la sabiduría no está por sobre la ley de Dios. Todas las cosas pasarán, amado hermano, incluyendo a lo mejor el saber de este mundo, toda la sabiduría que puede uno adquirir en este mundo, todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Será ella, será este libro que será abierto al final de los días, cuando Dios llame a juicio a toda persona. Será esto lo que se abrirá, y por este seremos juzgados. Lo que Salomón consideró poca cosa, lo que Salomón consideró que no le servía para gobernar, lo escondió en la casa de Dios, donde fue encontrado años después, cuando se estaban haciendo reparaciones. Se encontró el libro de la ley que Josías recién lo vino a leer, y recién él se encontró con la verdad y lloró, rajó sus vestidos amargamente, se arrepintió ante Jehová porque sus padres, incluyendo Salomón, no habían considerado la ley de Dios en sus reinos. Que el Señor de paz nos pueda bendecir el día de hoy, y lean ustedes los capítulos y versículos que hemos estado mencionando, ¿no es cierto? En este corto tiempo uno no puede leerlos completamente, pero ya ustedes tienen los pasajes bíblicos donde pueden ahora, durante la semana, leerlos con calma y reflexionar y meditar en ellos. ¿Ya? Espero les haya gustado esta vida, hechos, ¿no es cierto?, de Salomón, que nos dejan sin duda una gran reflexión para nuestras vidas, para considerar muchas cosas, porque muchas veces pensamos que la sabiduría es muy buena, muy bonita, pero y lo es, por supuesto que lo es, pero si no dejamos lo más importante, que son los estatutos, los mandamientos, los preceptos de Dios, que sobrepasan a la sabiduría. Que el Señor de paz nos pueda bendecir el día de hoy, y si Dios nos permite nos reuniremos la próxima semana a través de otro video para estar compartiendo la palabra del Señor. Que sean muy bendecidos la semana que viene junto a su familia y disfruten de la palabra del Señor.